Reddit pregunta. Personas que escaparon de gobiernos autoritarios, ¿cuándo supieron que era el momento adecuado para dejar su país? No soy yo, pero recuerdo preguntarle a mi mamá por qué dejó Filipinas en los años 70. Ella me explicó sobre el régimen de Marcos y cómo declaró la ley marcial. Me dijo que cuando se anunció, supo que tenía que irse. Ya había estado trabajando en mudarse de todos modos, pero dijo que ese fue su aviso de que debía apresurarse. Mi abuelo dejó Polonia después de ser enviado a un campo de concentración y escapar, era muy inteligente y bilingüe en alemán. Llegó al Reino Unido. Tenía 16 años en 1939. Comentario, ¿me estás diciendo que se escapó del Holocausto hablando? Increíble. Respuesta, hablar probablemente fue la parte más importante, construyó una relación con las personas correctas. Cuando era pequeño, me contaba otras historias también. La que mejor recuerdo es sobre un soldado alemán flotando en la orilla opuesta de un río que necesitaban cruzar, ya estaba muerto o mi abuelo lo mató. Más tarde, se toparon con otro río. Su compañero pensaba que era uno diferente, pero el mismo soldado muerto ahora estaba del mismo lado que ellos. Eso les convenció de que se habían perdido. Creo que la moraleja de esa historia no era que fuera un tipo rudo, sino que el pánico arruina tu razonamiento. Después de una protesta en Bielorrusia, la policía comenzó a acosar a personas en las calles. Algunos murieron, otros resultaron heridos, miles fueron encarcelados y torturados allí. Y aún sigue ocurriendo. Además, yo ya estaba preparado psicológicamente desde antes, porque durante años la violencia había estado oculta. Así que cuando todo estalló, simplemente tomé el primer vuelo de la mañana y me fui a otro país. Esta es la historia resumida, obviamente fue más complicado. Edith, trataré de responder algunos comentarios. Primero me fui a Kiev, y en una semana fui a Alemania. Migrar a través de la frontera ucraniana era común para muchos compatriotas, ya que no necesitábamos visa. Ya tenía visa porque había recibido una beca de una universidad alemana en marzo de 2020, que se llevó a cabo de forma remota por el COVID-19. Así que el destino fue obvio. Me extendieron la beca hasta diciembre. Después trabajé para la oficina de nuestra presidenta electa. Más tarde, recibí una oferta de una universidad alemana y finalmente me establecí allí. También logré traer a mi familia, que fue toda una odisea, porque el régimen de Bielorrusia forzó el aterrizaje de un avión para capturar a Pratasevich. Cuando fui al mercado y no encontré nada más que huesos. Cuando me apuntaron una pistola en la cara para asaltarme, por enésima vez. Cuando mataron a uno de mis vecinos y escuché los gritos de sus familiares. Cuando vi morir niños a mi alrededor durante las protestas. Cuando nos lanzaron gases lacrimógenos y nos dispararon los guardias nacionales. Cuando el dictador bailaba salsa en cadena nacional mientras celebraba la muerte de los manifestantes. Me fui de Venezuela en 2016. Y todavía duele muchísimo. Cuando arrestaron a miembros del partido de oposición por hacer unas elecciones primarias. Cuando la policía irrumpió y cerró la sede del único periódico crítico del gobierno. Cuando manifestantes pacíficos recibieron sentencias más largas que criminales violentos, solo por tener carteles en sus mochilas. Cuando reemplazaron a los altos cargos del gobierno por personas incompetentes, elegidas solo por su servilismo. Cuando empezaron a aprobar leyes sabiendo que harían daño a la gente, y no les importó. Cuando nombraron un panel adicional de jueces por encima de la Corte Suprema, para tener la última palabra en la interpretación de la ley. Cuando preocuparte por todo esto empezó a quitarme el sueño y afectó mi desempeño en el trabajo. Nunca fue solo una cosa, fue ver cómo empeoraba paso a paso, hasta que simplemente tuve que decidirme. El momento y las razones varían para cada amigo y familiar. Mi abuelo, el hombre más valiente que he conocido, huyó de Alemania poco antes de que se aprobaran las leyes de Nuremberg en 1935. Había sido abogado y arregló los pasaportes, escondió algo de oro y estableció un plan de escape para la familia. La justicia ya estaba completamente controlada por el régimen. Se llevó a su esposa y 5 hijos, cruzó Francia y entró a Bélgica.
Para 1936, estaba solicitando asilo en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde conocía gente en la embajada. Pero le fue negado. Cuando Alemania invadió Bélgica en 1940, huyeron a pie siguiendo la costa, separándose entre adultos y niños para no viajar todos juntos y aumentar las probabilidades de sobrevivir. Mi abuela y 2 tías fueron capturadas a los pocos días y enviadas a las cámaras de gas en Treblinka. El hijo mayor, Michael, fue atrapado robando comida en el sur de Francia y ejecutado en el acto por la Gestapo. Mi padre, que tenía 9 años, su hermano Joseph y mi abuelo huyeron hacia el norte de España, donde fueron escondidos por los restos de los amoristas en Cataluña. Joseph enfermó de neumonía y murió en España. Mi padre y mi abuelo fueron pasados de contrabando a Portugal, luego en barco llegaron a la Palestina bajo mandato británico. Después de la guerra, mi abuelo, harto del sionismo, finalmente recibió una visa de inmigración estadounidense y se mudó a Estados Unidos en 1947. Yo nací en suelo estadounidense en 1961 y crecí escuchando todas estas historias. Nací en la URSS y vi su colapso cuando tenía 7 años. Para mí, salir de ahí nunca fue una cuestión de cuándo es el momento correcto, sino de cuándo seré capaz. Cuando tenía 21 años, ya era legalmente huérfano, me gradué del mejor colegio del país, pero mi inglés no era lo suficientemente bueno como para calificar para un programa internacional de posgrado. Pasé otro año en un programa de posgrado local mientras le pagaba a un compañero de laboratorio para que me enseñara inglés después de clases. Nadie creía que realmente lograría cumplir mi intención de inscribirme en un posgrado en la Universidad Estatal de Ohio. Rusia, en ese momento, estaba en el pico de su crecimiento económico, el gobierno inyectaba tanto dinero en ciencia y tecnología que expatriados de la ex-URSS empezaban a regresar desde Estados Unidos, seducidos con promesas de ser superestrellas científicas locales. Pero a mí nunca me engañó. Era muy claro que esos programas eran solo para el show, y que los procesos no estaban pensados para ser justos ni basados en el mérito. Todo el mundo me decía que tonto era por querer dejar la limpia y hermosa metrópoli de Moscú por el medio oeste de Estados Unidos. Llegué a Columbus, Ohio, en 2006, con $300 en el bolsillo, y nunca regresé. 15 años después, cuando cayeron las primeras bombas en Ucrania, cundió el pánico. Mis amigos abandonaron sus negocios, propiedades y familias para salir. Mi primo, un hombre en edad militar, se quedó hasta que anunciaron el reclutamiento. Gracias a la suerte geográfica, nuestro pueblo está a unas pocas docenas de millas de la frontera, logró conseguir un boleto de tren de último minuto y cruzó la frontera hacia Kazajistán hace 3 años. ¿Preví la catastrófica recaída en una autocracia militarizada cuando me fui en 2006? No. La movilidad social y las oportunidades económicas en Rusia estaban en su mejor momento en 2006, pero aún así seguían siendo inalcanzables para el 95% de la población, incluyéndome a mí. No sentí alegría al tomar mi decisión, fue tomada por desesperación. Y si hubiera sabido las dificultades que me esperaban, dudo que hubiera tenido el valor de hacerlo. Esta historia no es mía, sino de mi mamá, justo cuando terminó la guerra entre Irán e Irak. El primer día que se levantaron las restricciones en la frontera, mi mamá subió a un autobús con una sola maleta desde Bagdad hacia Jordania, y nunca volvió. Fue muy difícil para ella, porque nunca pensó que dejaría su país. Pero su familia entera se estaba yendo, uno por uno, cada quien en una dirección distinta en cuanto tenían oportunidad. Aunque no quería admitirlo, deseaba haber salido antes. Todo se estaba deteriorando, la educación, el mantenimiento de las ciudades, la seguridad, poblaciones enteras de ciertas aldeas simplemente desaparecían sin dejar rastro, genocidio. Además, tenía un presentimiento muy fuerte, una corazonada de que algo aún peor iba a pasarle a Irak. Cada señal le decía que se fuera. Y al final, su instinto tenía razón. Incluso la familia de mi papá lo entendió. Somos cristianos, y en Irak no había, ni hay, derechos para las minorías. A principios de los 2000, no recuerdo el año exacto, 2 de mis tíos fueron secuestrados y llevados a una mezquita, donde les dieron una semana para empacar y largarse por ser cristianos.
La única razón por la que no los mataron fue porque vieron que tenían hijos, y por eso los perdonaron. Salieron lo más rápido que pudieron hacia Siria. Pero luego, boom, estalla la guerra civil, y tuvieron que irse de nuevo. Así comenzaron una nueva vida en Canadá. Hasta aquí ha llegado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué te parecieron estas anécdotas. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Aquí hay otros videos que te recomiendo. Igualmente en mi canal encontrarás una gran variedad de ellos. Hasta la próxima.